Pues saben que nosotros tenemos nuestras predicaciones es conforme al calendario de lectura. Entonces, pues conforme al calendario de lectura, vamos al libro de Zacarías. Algo que es interesante en este sentido es de que fue las últimas 3 semanas, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de las cosas futuras, ¿sí? Y pues bueno, hoy llegamos a Zacarías. ¿Y qué creen? Vamos a volver a hablar de las cosas futuras. Eh, Esas son de las cosas de que o es una diosidencia o una coincidencia, pero qué bueno. De hecho, desde Ezequiel, desde hace como 2 semanas, también era el tema. Entonces, por eso empezamos a hablar. Y pues bueno, hoy en nuestro mundo actual, pues hay un acontecimiento, ¿verdad? Están ocurriendo acontecimientos. Entonces, pues qué bueno, lo que podemos ver ahorita en el mundo, el tema que ya venimos hablando, y pues ahora, hoy no vamos a salir de Zacarías, todo lo vamos a enfocar en Zacarías. De hecho, en la semana leímos Zacarías. De hecho, en la lectura creo que hoy terminaríamos Zacarías. Bueno, hoy vamos a verlo aquí. Bueno, ¿quién fue Zacarías? Fue un sacerdote, bueno, fue un sacerdote y profeta. ¿Qué más sabemos del profeta Zacarías? ¿Eh? ¿Cómo? Papá de Samuel. ¿Cuál Samuel? ¿Juan el Bautista? ¿Del que leímos hace rato? No, tienen 400 años de diferencia, man. Ok, ¿qué más? Fue uno de los líderes del pueblo de Israel cuando regresaron del exilio de los babilonios. Fue de los que construyó el templo. Y fue, parece que como que el líder religioso en esa reforma o en ese como que volver a poner en pie el reino o la nación de Israel. Bueno, sí, fue dentro de ese ánimo. Muy bien. Sí, sí. Sí, bueno, voy a leer lo que pues aquí. Zacarías fue un profeta y sacerdote. Formó parte del primer grupo de judíos que regresaron del exilio babilónico a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Eso también lo hemos leído en estas semanas. Dice, y Zorobabel como gobernador, y también vemos en Zacarías lo que es a Josué, o como dice en el libro, Jesúa, ¿sí? Como el sumo sacerdote. Entonces, aunque realmente Zacarías sí era sacerdote, pero no era el sumo sacerdote, era uno de los líderes, pero sobre todo ahí leemos en Zacarías que tanto Zacarías como Ageo, ¿recuerdan? Eran los profetas y animaban al pueblo para que ellos pudiesen echar mano y poder con la construcción del templo. En ese contexto, Dios levantó a estos dos profetas claves, Ageo y Zacarías, quienes exhortaron al pueblo a reanudar la reconstrucción del templo. Y en el libro vemos un llamado de Dios tanto al arrepentimiento y la esperanza futura de restauración. ¿Sí? Hay unas promesas o promesa así en general que Dios le da al pueblo de Israel, otra vez al pueblo protagonista de la Biblia. Y eso es algo que vamos a estar, ya lo he dicho mucho tiempo, lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque en la Biblia así está. ¿Sí me explico? Entonces, primeramente, el primer pasaje que vamos a ver de Zacarías es Zacarías capítulo 2, ¿sí? Del versículo 10 en adelante. Ahora, preguntas. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, reclamación de las cosas, de las clases pasadas referente a los eventos futuros? Porque hoy seguiremos con el tema de los eventos futuros. ¿Por qué? Porque en esta semana nos tocó leer Zacarías y Zacarías habla de esos eventos futuros. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Todo quedó bien claro, entonces todo lo tenemos fresquecito, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Por qué es necesario? Porque de esa forma, si no tuviéramos ese contexto ahorita fresco, en el momento en que leamos pasajes de Zacarías, ahí ya vamos a decir, mira, se refiere a esto.
¿sí? Porque si no tuviéramos el contexto, no entenderíamos mucho de lo que se está hablando. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 13, dice lo siguiente. El Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. ¿Qué acontecimiento de los que ya vimos en las clases anteriores se estará refiriendo? ¿Cuándo es cuando se dice que Dios ahora habita en medio de su pueblo? Cuando llega la Nueva Jerusalén, ¿sí? ¿Sí? Ese es un evento, ¿sí? Pero también hay un evento antes, ¿sí? Donde primeramente, porque recordemos que el tema ese de lo que es el milenio, para el Antiguo Testamento no era que no existía. Entonces no podemos estar pensando que es en ese tiempo, sino cuando el Señor viene por primera vez. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces el Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. ¿Quién va a vivir? Dios, ¿no? 11. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. ¿Sí? ¿A qué tema, a qué acontecimiento se está refiriendo? Estamos hablando del mismo tiempo. Cuando Dios venga, ya venga a establecer su reino. Cuando dice, y todo ojo le verán y vendrá y establecerá su reino. Y como dice aquí, y en ese día muchas naciones se unirán al Señor. Vamos a ir viendo otros pasajes que nos van a dar más luz en cuanto a ello. Y dice, y muchas naciones se unirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo. Porque recordemos que después de que Dios venza a los que estaban asediando al pueblo de Israel en ese momento, bueno, Dios los destruirá. Pero ahí habrá naciones, o no todo el total de todas las naciones, que sí querrán, sí, sí creerán en que Jesucristo es el Mesías, etcétera, pero no meramente serán todas del pueblo de Israel, sino de todas, como dice aquí, de todas las naciones. ¿Y vamos bien? ¿Sí? Después dice, y viviré entre ustedes. Otra vez, ¿a qué acontecimiento se está refiriendo? Cuando el Señor venga en su segunda venida para nosotros, ¿sí? Y dice, y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. Ahora ahí cambia un poquito la narrativa. Fíjense cómo lo dice. ¿Quién es el que va a venir? ¿Jesucristo o el Padre? Jesucristo. Y fíjense cómo lo dice, viviré entre ustedes. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, ahí se está refiriendo, desde que empezamos a leer, se está refiriendo a Dios. ¿Sí? Pero dice, y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. ¿Sí me explico? Entonces está, pues, Cristo siendo enviado ¿por quién? Por el Padre. Entonces, qué interesante, si somos así meticulosos, ¿qué es lo que estamos viendo? A dos personas de qué? De la Trinidad, ¿sí? Que son Dios, digo, son tres, pero estas por lo menos menciona al Padre siendo Dios y mandando ¿a quién? A su Hijo, a quien ahora, ¿a quién va qué? A reinar, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Después dice versículo 12, la tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa. Y él elegirá, fíjense otra vez, y estas palabras que retumbe a todos estos idealistas de la iglesia, etcétera. Y él elegirá una vez más ¿a quién? A Jerusalén para ser su propia ciudad. ¿Eso cuándo va a ser? En el futuro, ¿verdad? Entonces, otra vez, por eso repito, ¿quién es el pueblo protagonista de la Biblia? ¿Israel o la iglesia? Israel, ¿verdad? Sí, porque lo digo yo, porque ahora yo soy judaizante y los quiero. No, aquí lo vemos. Y claramente, o hay alguna otra interpretación que podríamos poner cuando él dice, y la tierra, dice, y él elegirá una vez más a Jerusalén
para hacer su propia ciudad. Creo que está muy claro, ¿verdad? Otra vez Jerusalén será protagonista, será el centro de la adoración hacia Dios. ¿Sí? Es importante que entendamos eso porque tristemente, como lo he dicho en las clases pasadas, a veces se toman promesas que se le han dado a Israel y se le adjudican a la iglesia, cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Es Israel, 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 Israel. ¿Sí vamos bien? Sí, ahora, algo interesante también es de que en el futuro todas las naciones, como dice aquí, irán, ¿sí? Y aún así Jerusalén será el punto de encuentro de adoración. No menciona referente a que, por ejemplo, los mormones que dicen que la tierra prometida va a ser, como nos decía la hermana, en Estados Unidos, en Iowa, ¿no? Ahí es donde va a venir Jesucristo. No, pues aquí no tiene nada que ver con Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué tiene, por ejemplo, el catolicismo romano? O sea, catolicismo romano. ¿Dónde es la sede? En Roma. ¿Y dónde va a venir Cristo? En Jerusalén. ¿Qué tiene que ver Roma? Absolutamente nada. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué? ¿Y estos pasajes por qué están ocultos? ¿Nadie los ve? ¿O por qué hasta los teólogos del catolicismo? ¿Por qué los mismos mormones y muchos otros que hablan de Dios prometió y que va a venir? ¿Y este pasaje? Es claro, ¿no? Es absolutamente claro el hecho de que Dios está diciendo que Él ha elegido una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Y versículo 13, que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. ¿Sí? Prácticamente así como vimos en parte hoy en la escuela dominical referente a la fidelidad de Dios, vemos que Dios actúa y va planeando todo conforme a su tiempo. ¿Sí? Y Dios le ha dado esta promesa al pueblo de Israel. ¿A quién Zacarías y cuándo se va a cumplir? Muy en el futuro, aún hasta nuestro futuro. ¿Sí? Ese será el tiempo indicado. ¿Sí vamos bien? Inclusive qué interesante y repetir una frase que el mismo Señor Jesucristo dijo, porque nadie sabe la hora ni el momento, más que solamente el Señor, Dios el Padre. Entonces, no podemos dar fechas, no podemos atrevernos a decir, Dios va a venir a esta fecha, Dios va a restaurar a Israel en esta fecha, etcétera, porque no sucederá así. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, sí estuvo entendible a qué se está refiriendo estos pasajes. De ahí nos saltamos al capítulo 8. Hay algunas, igual me voy a saltar muchas cosas que hablan del futuro, pero quise resaltar las más sobresalientes. Zacarías capítulo 8, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente. Y dice ahí una forma de exclamación: me consume la pasión por Jerusalén. Y otra vez volvemos. ¿Cuál es el pueblo protagonista de la Biblia y la ciudad protagonista de la Biblia? Siempre, siempre, siempre será Jerusalén. Y de hecho, cuando la iglesia, que nosotros sabemos, descienda del cielo, ¿cómo se llamará eso? ¿La nueva qué? La nueva Jerusalén. ¿Sí? Siempre el nombre Jerusalén, refiriéndose a esto, siempre será protagonismo. ¿Sí? Por eso digo, por eso se les ha enseñado, una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. Israel tiene promesas aquí en la tierra, la iglesia tiene promesas celestiales. Sí está siendo claro. ¿Sí? Dice otra vez, me consume la pasión
por Jerusalén. Y algo y referente a este consume la pasión es como si fuese un profundo compromiso emocional, porque está hablando acerca del futuro. Como lo hemos visto en la escuela dominical, Dios es fiel y Dios ya ansía, por decirlo así, conocer a ese Israel del futuro, pero pues lamentablemente todavía vamos en este tiempo y también Dios está guardando y está viendo a ese Jerusalén que anhela, a ese Jerusalén que realmente Dios quiere prácticamente, como diríamos, tocar, palpar, abrazar, es todavía ese Israel que Dios sabe que va a vivir en el futuro. ¿Es este? No, en el futuro. ¿Sí? Después dice versículo 3, ahora dice el Señor, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Y ya alguna vez decíamos, bueno, es que para los judíos va a ser ¿qué? Apenas va a venir. Pero aquí ya dice ¿qué? Regresaré. ¿Y quién es el que va a regresar? Jesucristo, porque sabemos que su primera venida fue cuando vino hace 2000 años, pero los suyos no le recibieron, no creyeron. Y en su segunda venida, ¿sí? Por eso dice, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén, otra vez resaltando el punto en donde Dios va a vivir y va a ser en Jerusalén, no en Estados Unidos, no en Roma, sino en Jerusalén. Entonces Jerusalén, fíjense cómo dice, se llamará ciudad fiel. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en la escuela dominical? La fidelidad, ¿verdad? Entonces, para poder entender por qué se dice y será llamada ciudad fiel, ¿por qué creen que sea? Porque son ahora fieles. ¿Por qué? Porque son ahora fieles. Por la fidelidad de Dios primeramente a cumplir la promesa para el pueblo de Israel, pero también será una ciudad donde habrá personas que realmente estarán comprometidos y serán fieles para Dios. ¿Sí? Y después dice, el monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. Entonces, nuevamente resaltamos, el Señor regresará al monte Sión, el Señor vivirá en Jerusalén y será llamada la ciudad fiel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? De aquí nos saltamos al versículo 11. Seguimos en el capítulo 8, vamos al versículo 11 al 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. ¿Sí? Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel. Qué interesante. Cuando dice aquí remanente de Judá y de Israel, por eso, otra vez, por eso siempre he insistido en que recordemos, reino del sur, Judá, Jerusalén, reino del norte, Israel, Samaria, reino del norte, reino del sur. ¿Por qué? Porque aquí los está mencionando. ¿Y por qué los está mencionando? Porque recordemos que el pueblo de Israel del norte ya había sido llevado. Ahora el reino del sur, Judá, ya había sido llegado y ahora estaban regresando, ¿sí? Entonces, Dios está mencionando esos dos reinos, ¿sí me explico? Entonces, porque muchas veces podemos decir, pues sí, Judá e Israel, y si no entendemos que hubo un tiempo en la vida del pueblo de Israel, hubo un tiempo en que estuvieron dos reinos separados, dirán, pues era un pleonasmo, ¿no? Pues Judá e Israel, pues es lo mismo, pero no, no es lo mismo Judá, no es lo mismo Israel, fueron dos reinos completamente. Y fíjense lo que dice más adelante, una vez más yo haré que el remanente de Judá, ¿qué es un remanente? Pues unos poquitos, ¿todos? No, unos poquitos de Judá, unos poquitos de Israel, herede estas bendiciones, ¿sí?
nuevamente. Recordemos el contexto de Zacarías, el pueblo de Israel estaba tratando de reconstruir otra vez el templo, ahí ya había habido desánimo, ya había habido ataques de los vecinos, de los poblados vecinos, y realmente el pueblo de Israel no se sentía. Entonces ahí donde llega Zacarías junto con Ageo y les empiezan a hablar todas estas cosas para animar al pueblo de Israel, para que ellos continúen con la construcción del templo y les están hablando sobre estas bendiciones. Dice, Judá e Israel herede estas bendiciones. Versículo 13, entre las demás naciones, fíjense, entre las demás naciones, Judá e Israel, otra vez los menciona separados porque eran dos reinos separados. Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita. Y es cierto, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se fue el reino del norte, se los llevaron los asirios, ¿sí? ¿Y qué dijeron? Pues les cayó la maldición de Dios, ¿sí? Después los babilonios se llevaron al reino de Judá, ¿y qué decían? Les cayó la maldición de Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Judá e Israel se convirtieron en símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Es lo que dice el Señor. Dice, ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Nuevamente, ¿qué es lo que vemos? Una restauración del pueblo de Israel por parte de Dios. Dice, así que no tengas miedo, que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Dios les está dando esa promesa, los está animando a que continúen con esta restauración, a que continúen adelante, porque Dios tiene algo planeado para ellos. De ahí nos saltamos al versículo 20. Dice lo siguiente, del mismo capítulo, Zacarías 8, versículo 20, dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. Ahora recordemos que sigue hablando de las cosas futuras, pero quiero que recalquemos esto en el versículo 13, donde dice, y los haré símbolo y fuente de bendición. ¿Cuándo va a ser? En el futuro. ¿Sí vamos bien? Ok. Versículo 20. El Señor de los ejércitos celestiales dice, gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. Ahora, otra vez recordando, ¿en qué tiempo nos estamos hablando? Cuando el Señor ya haya establecido su reino. ¿Sí vamos bien? Cuando el Señor ya haya establecido su reino. Y después versículo 21 dice, la gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para, fíjense, dice, pedir que el Señor nos bendiga. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a estar el Mesías? ¿Dónde va a estar el Señor? Ahí, en su pueblo, en Jerusalén. ¿Sí? Y después dice, adoremos al Señor de los ejércitos celestiales, yo estoy decidido a ir, dirá la gente. Versículo 22, muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. Prácticamente Zacarías nos está hablando de cómo será la vida diaria, por decirlo así, cuando ya el Señor establezca su reino. Estará Jesucristo ahí reinando y mucha gente estará y se acercará a Jerusalén, ¿sí? Y se juntará con un judío, ¿sí? Se juntará con un judío y decir, ven, llévame, tú vas a ir, pues me voy contigo. Yo quiero ir, ¿para qué? Para adorar al Señor y pedirle que, como dice aquí, su bendición, para pedirle que el Señor nos bendiga. Y es diferente a como nosotros, ¿verdad? Que por favor oren por mí y todo. ¿Sí? Por favor llévenme en oración. Pues en aquel entonces, ¿quién es al que van a tomar? ¿A la iglesia o a un judío? A un judío. ¿La iglesia dónde va a estar? Arriba. ¿Sí se están imaginando toda la escena? Nosotros vamos a estar arriba y el judío, ¿dónde va a estar? En la tierra. Porque sus promesas son ¿qué? Terrenales.
Si vamos bien. Después dice versículo 23, el Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Quién es el pueblo protagonista de la Biblia? Israel. ¿O yo me lo inventé? No, ahí dice. Ahí dice. Sí. Y tristemente, en muchos lados se pone protagonista a la iglesia, que la iglesia que la iglesia el otro. Claro, yo soy parte de la iglesia, ¿verdad? No estoy hablando, no estoy diciendo que estoy hablando mal, sino solamente estamos acomodando las cosas como deben de ser conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Y aquí en este entonces sabemos que la iglesia va a estar arriba, en los cielos, ante la presencia de Dios, pero el pueblo de Israel estará viviendo aquí. Y como decíamos la semana pasada, sí fue la semana pasada donde hablábamos que inclusive el pueblo de Israel se multiplicaría, ¿sí? Y las otras demás naciones que harían de la misma forma. Entonces, ¿qué tipo de cuerpos van a tener? Como nosotros lo tenemos. ¿Y qué vimos la semana pasada? La iglesia, ¿qué tipo de cuerpo va a ser? ¿Un cuerpo qué? Transformado estar allá. Pero los que resucitan, si recuerdan lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor venga y establezca su reino, es donde el pueblo de Israel resucitará y recibirá todas las promesas que Dios le ha dado. En la escuela dominical vimos esa promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Muchas cosas. Y ahora a ver, imagínense al sorprendido, yo creo igual, o sea, al mismo Abraham sorprendido, él saliendo y que cuando ya esté ahí en Jerusalén, vea toda la descendencia de judíos, de israelitas que salieron de él. Y que él en lo personal, porque Dios le dio esa promesa a él, dice, y serán millares. Y en otras porciones dice, ves las estrellas ni eso, ni los alcanzarás a contar. ¿Y cuántos judíos, cuántos israelitas o cuántos de Israel, del pueblo de Israel serán cuando se levanten y el mismo Abraham vea todo eso? O sea, en lo personal podríamos ver a un Abraham, gracias Dios, y reconociendo que Dios siempre fue fiel, porque él nada más pudo ver a Isaac, al de a fuerzas Ismael, pero nada más tendría que haber sido Isaac, ¿sí? Y otros tantos y otros hijos que tuvo por ahí con un segundo esposo, y ya. Pero el de la promesa, el de las naciones, el de las multitudes, era a través de Isaac. ¿Se dan cuenta? Ahorita te pongo a imaginar, ¿y qué sentirá Abraham al ver todo, todo todo el cúmulo de judíos, o de israelitas, perdón, saliendo de él? Sí. Simplemente, pues sería algo muy personal entre Abraham y Dios, y Abraham, yo creo que sería muy agradecido con Dios. Y otra vez quiero resaltar y decir, entonces 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Sí? Entonces, es importante notar estos detalles. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Está fácil, ¿no? Ahorita que comentó lo de Ismael, a Ismael, ¿cuál fue su descendencia? Porque vemos que Dios le dijo a Abraham que liberara a Ismael, bueno, a su madre Ismael. No sé si es lo correcto. Ismael, su descendencia sería el pueblo musulmán, o, o que a él le dio una cierta promesa a Ismael. Pues recordemos que también por venir de Abraham, también Dios lo bendijo, pero también le dijo que iba a ser un pueblo guerrero, un pueblo, y lo vemos, y lo vemos. Entonces, y pues ellos son identificados precisamente con las naciones musulmanas,
¿sí? Ya el Islam es su religión, pero vienen de esa línea. Por cierta parte, pues han sido bendecidos, ¿no? Porque toda esa región, pues es rica en petróleo, etcétera. Entonces, Exactamente. cierta parte también han sido bendecidos por esa promesa que Dios les dio, ¿no? Así es. Y pues vemos, o sea, vemos realmente otra vez, como lo has dicho, nos hemos enfocado en Israel, pero también referente a los musulmanes, pues sí, pero el detalle es que cuando vivemos el futuro, otra vez el protagonista siempre va a ser Israel. ¿Sí? Está bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, vamos un poco rápido y yo creo que no nos tardaremos mucho. Zacarías capítulo 14. No, dije 9, ¿verdad? 9 versículos 14 al 16. Zacarías capítulo 9 versículos 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor soberano hará sonar el cuerno de carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino, se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día, cuando dice en aquel día, se refiere al futuro. En aquel día el Señor su Dios rescatará a su pueblo, así como un pastor rescata a sus ovejas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento está hablando esta porción de la Escritura? ¿En qué momento Dios va a rescatar a Israel? En el futuro. ¿En qué citas nos podemos recordar? Apocalipsis, capítulo 19, cuando venga, después de la batalla esta no de Armagedón, sino es el lugar donde se reúnen para ir a atacar a Israel. Mateo capítulo 24, recordemos que Él vendrá, etcétera. ¿Sí vamos bien? Por eso era importante recordar todo eso. Y bien, ahora sí vamos a Zacarías capítulo 14 y ahí nos vamos a detener un poquito. Dice lo siguiente desde el versículo 1, dice: atención, viene el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Pues, lógicamente, su venida. Cuando sus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. ¿En qué momento está hablando? Recordemos, si recuerdan, y lo acabamos de mencionar, cuando en Apocalipsis, son reunidas las naciones ahí en el valle de Armagedón. ¿Sí? Es lo que está mencionando aquí Zacarías. ¿Y cuál es el propósito? No es la batalla, no es la batalla de Armagedón. El lugar es donde se llama Armagedón. Pero ¿dónde va a ser la batalla? En Israel. Se reúnen en Armagedón, ¿sí? Para ir y combatir a Israel. ¿Sí vamos bien? Entonces por eso dice, para que peleen contra Jerusalén. ¿Sí? No es la batalla de Armagedón. Armagedón es solamente el lugar de reunión. Después dice, la ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada a cautiverio y el resto la dejarán en las ruinas de la ciudad. Prácticamente esto ocurrirá cuando las naciones ya lleguen a la ciudad y empiecen a hacer todo este alboroto. Todavía ahí no viene el Señor. Versículo 3 dice, ¿luego de qué? Luego de lo anterior, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. Imagínense la escena, y ahí ya es la segunda venida del Señor, cuando el Señor Jesucristo ya viene. Ya es diferente como con la iglesia, no que lo encontraremos en los aires, es una cosa, y otra cosa es cuando dice que en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos,
al oriente de Jerusalén, y entonces el monte de los olivos se partirá. ¿Sí? Son la presencia del Señor. Dice, formando un extenso valle del oriente al occidente, la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por el valle, etcétera. Después dice, entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. ¿Qué acontecimiento estamos hablando? De su venida. ¿Sí? Por eso es de que los discípulos le hicieron estas preguntas al Señor. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que Zacarías ya había mencionado. ¿Sí me explico? Sí, sus preguntas estaban basadas en uno de estos textos. Versículo 6. Y en aquel día las fuentes de luz no brillan más. Sin embargo, la luz de día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. Bueno, versículo 9. El Señor será rey sobre toda la tierra. Ahora sí, ya viene el Señor, viene a establecer su reino, como lo dice versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Y recordemos que también nos dice otras porciones de la Biblia que vendrá a juzgar con vara de hierro. ¿Sí? Viene a juzgar o viene a gobernar con vara de hierro. Ya no viene como el Cordero, sino ahora viene como un rey justo y a gobernar con vara de hierro. Versículo 10. Toda la tierra desde Jeba hasta el norte de Judá, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura, pero Jerusalén será levantada en su lugar, ¿qué? Original. ¿Sí? Otra vez, el pueblo elegido por Dios, el pueblo protagonista para Dios es el pueblo de Israel. El lugar, Jerusalén. ¿Sí? Y en aquel entonces, cuando el Señor venga, abra el monte de los olivos, cuando pose sus pies sobre el monte, Él irá a Jerusalén, desde ahí gobernará y estará en el lugar original de Jerusalén, no otra, ¿sí? Porque hay muchos, igual que dicen, no, es que en Michoacán hay un poblado que se llama la Nueva Jerusalén. ¿Será ahí? No se refiere ahí. Sí, será una secta, ¿verdad? Que ahí que se reúnen y todo, pero no está refiriendo a eso. Está refiriendo a la Jerusalén, donde es Jerusalén. ¿Sí? Seguimos adelante, versículo 11. Entonces Jerusalén, dice, pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Anael hasta las presas de vino del rey. 11. Entonces Jerusalén por fin, a salvo, se llenará de gente, otra vez como lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que los multiplicará, ¿sí recuerdan? Sí, bueno, entonces Jerusalén por fin será a salvo, se llenará de gente y nunca más será maldecida ni destruida. Versículo 12. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán, etcétera, etcétera. Y versículo 13. En aquel día sentirán terror agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano también. Bueno, versículo 16. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán, fíjense ahora lo que va a decir a continuación. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey. ¿A quién será este Rey? Jesucristo, Mesías. Al Señor de los ejércitos celestiales y para celebrar el festival ¿de qué? De las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales,
no, al Señor de los ejércitos no recibirá lluvia. 18. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. 19. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las enramadas. ¿Se dan cuenta? Ahí cómo va a estar Cristo gobernando, ¿qué? Casi, casi a fuerzas. Y celebrarán, ¿qué? La fiesta de las enramadas. Ahorita vamos a ver más a detalle eso, ¿sí? Pero qué interesante, ¿cómo va a ser el gobierno de Jesús? Va a haber gente que, como dice, saldrán de la plaga, sabemos que muchos van a salir de la tribulación, etcétera. Se seguirá multiplicando las naciones, se seguirá multiplicando Israel, pero el Señor estará gobernando. ¿Y de qué forma va a gobernar? Ya no va a ser si quieres, va a ser de esta forma. Pero aún así, sí, mucha gente en su corazón dirá, oh, ¿lo harán hacia fuerzas? Sí, pero es necesario que pase eso, ¿sí? Es necesario, porque más adelante, recordemos que va a haber una batalla, ¿qué? De Gog y Magog, y otra vez va a haber otra, ¿cómo dicen? Otra purga, ¿no? Pero en ese entonces, todavía, así como nos narra Zacarías, todavía la gente es así como nosotros durante el reinado del Mesías, y la gente tendrá que ir. De hecho, ya el hecho de que esté ahí el Mesías, el hecho de que esté ahí Jesucristo reinando, que era lo que decían, uno como gentil, pues se jalaba a un judío y, ven, yo sé, porque yo sé que Dios está contigo. ¿Sí? Y buscarán como que mi amigo el judío, ¿no? Mi amigo el de Dan, mi amigo el de Rubén, mi amigo, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que ellos estarán ¿qué? Bien delante del Mesías. Como dice aquí, ahora antes se mencionaba a Israel como, tanto a Judá como Israel, como símbolos de maldición. Pero en el futuro serán ¿qué? Símbolos ahora de qué? De bendición. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante entender nosotros que somos como parte de la iglesia, que el pueblo de Israel jamás será desechado, porque lamentablemente muchos cristianos dicen, no, pues ya Dios ya ha desechado completamente a Israel y ya todas las promesas que Dios le ha dado a Israel ahora pasan a la iglesia y la iglesia es, no, mucho cuidado, porque esas cosas Dios no las ha prometido, ¿sí? Dios le ha prometido una cosa a la iglesia o una cosa a Israel, pero Israel aquí en el futuro realmente va a ser un Israel que va a adorar realmente a Dios. Y las demás naciones, aparte de Israel, también tendrán que participar de la adoración. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora menciona algo bien interesante. Menciona que todas estas naciones tendrán que celebrar la fiesta de las enramadas. Y uno diría, ¿por qué? ¿Sí? Y para eso, ¿qué nos obliga a hacer? Tenemos que ir a Levítico, capítulo 23, para saber qué tiene que ver la fiesta de las enramadas con las demás. No perdamos Zacarías. Levítico 23, del versículo 33 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Levítico 23, del 33 en adelante. Dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, empieza a celebrar el festival de las enramadas, es al tema que nosotros estamos buscando. El día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón, este festival en honor al Señor durará 7 días, el primer día del festival, etcétera, 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 etcétera. Versículo 39.
recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el festival de las enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de ahí nos saltamos al versículo 40. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego, celebra con ¿qué? Alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. ¿Sí? Hay algo importante. Celebra con alegría. 41. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante 7 días. Y a continuación dice algo bien interesante. Esta es una ley perpetua. ¿Para quién? Para ti, Israel. ¿Qué significará perpetua? Para siempre. O sea, Israel tendría que dejarla de hacer. Jamás. ¿La dejó de hacer? Sí, ¿verdad? Lamentablemente había precisamente esta fiesta, no la habían celebrado, creo que fue con Josías, ¿verdad? Con Josías, que desde el tiempo de Josué hasta el tiempo de Josías no se había celebrado esta fiesta y cuando Josías hizo sus reformas fue cuando la empezaron a... Y uno se pregunta, bueno, ¿y en el tiempo de David? ¿Y en el tiempo de Salomón? ¿Y en el tiempo de los demás reyes? Tristemente no la celebraron. No la celebraron. ¿Sí? Y dice más adelante, esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. 42. Durante 7 días debes vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deben vivir en las enramadas. Solamente era una ley para quién o una fiesta que tenían que celebrar quiénes, los judíos o los gentiles. Los judíos, ¿sí? Bueno, dice 43. Fíjense, esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los que rescaté de la tierra de Egipto, yo el Señor su Dios. Entonces, ¿qué simbolizaba la fiesta de las enramadas? Que Dios los había que liberado, los había que salvado, pero no solamente eso, sino también les había que proveído de lo que ellos necesitaban. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, regresamos a lo que es Zacarías, ¿sí? Y ahora, ¿por qué las naciones deberán celebrar las fiestas de las derramadas o lo que es Sukkot, es la fiesta del Sukkot? ¿Por qué? Porque el Sukkot conmemora la protección de Dios durante el éxodo de Egipto. Al exigir su celebración a las naciones, se proclama que el Mesías será reconocido como el Rey único sobre toda la tierra. Otro punto, la fiesta simboliza paz, provisión divina y armonía con la creación. El Sukkot marca una era de bendición universal bajo el gobierno de Dios. Y 3, la celebración por parte de todas las naciones significa que ya no es solamente Israel, sino todo el mundo reconocerá a Dios como Rey. ¿Sí? Entonces, en el futuro, los gentiles o todas las naciones adoptarán esta fiesta judía porque también será un símbolo para ellos de liberación, de provisión. De hecho, ¿qué dice? Si no celebran la fiesta, ¿que Dios va a traer lluvia o no? No, no va a traer lluvia. ¿Sí? Entonces, simboliza eso, o simbolizará eso en el futuro. ¿Dónde estará la iglesia? En el futuro, arriba todavía, ¿sí? Pero las naciones que estarán abajo estarán teniendo este tipo de prácticas. Y después dice versículo 20, y en aquel día
hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirá estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Y después dice, todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar, ¿qué? Sus sacrificios. Entonces, de cierta forma, también la gente va a hacer sacrificios, pero ya no para perdón de pecados. Recordemos que todas las fiestas que vemos para Israel tienen un simbolismo para el pueblo de Israel, un simbolismo nacional. Por ejemplo, nosotros celebramos el 16 de septiembre, ¿por qué? Por la independencia de México, ¿no? Y lo celebramos y por consiguiente a lo mejor hay gente que celebra junto con nosotros, pero es un símbolo de nosotros como mexicanos. Pero en el caso del pueblo de Israel, lo que es la Pascua, lo que es el Sukkot, lo que es el Día del Perdón, lo que es todos esos, son fiestas nacionales, no tanto religiosas, ¿sí me explico? Entonces, el hecho de que celebren todas las naciones la fiesta del Sukkot o de las enramadas también será una fiesta mundial porque significará que Dios los ha liberado y que ahora Dios será el que estará reinando en Israel, desde Israel hacia todo el mundo. ¿Sí? Y después dice, todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Y de esos comerciantes se refiere a aquellos que los cuales el Señor Jesucristo expulsó, ¿verdad? Inclusive decía, mi casa será llamada casa de oración y no cueva. La han convertido ustedes en una cueva de ladrones. Y qué interesante que eso, el de los comerciantes lo mencione Zacarías mucho antes del desagrado del Señor Jesucristo cuando los vio en el templo. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué interesante eso. Ahora, ¿qué podríamos pensar? ¿Vemos la fidelidad de Dios hacia Israel? Sí. ¿Dios será fiel con nosotros? Y tomando un poco de lo que hemos visto en la escuela dominical, sí. Ahora, a mí me sorprende mucho lo que pasó, creo que fue ayer. Fíjense, si hay personas quienes dudan referente a Dios, referente a Israel, referente a la Biblia. E Israel es un pueblecillo por allá en el Medio Oriente. Sí, Israel está por allá. ¿Cómo es que la nación más poderosa del mundo se atreve a defender a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump, siendo como es, dio adelante, invadan? ¿Qué pasó? Invadieron Irán, ¿sí? Vayan, invadan Irán. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No nos dice algo eso? ¿No nos dice que algo en el sentido de que el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero que conocemos, ahora algo que nosotros podemos ver y palpar con nuestros propios ojos y en nuestros propios tiempos, cómo Dios está protegiendo a su pueblo Israel? Creo que eso nos debería de animar en el sentido de que si estamos viendo, otra vez repito, si estamos viendo con nuestros propios ojos la fidelidad de Dios hacia su pueblo, eso debería hacer que nuestra fe fortalezca, tenga confianza en ese Dios, porque a pesar de lo que está pasando Israel, a pesar de lo que Israel ha estado sufriendo, Dios sigue protegiendo a su pueblo. Y si Dios está protegiendo a su pueblo y es evidencia, o sea, nosotros, qué interesante, nosotros somos testigos hoy mismo de cómo Dios está protegiendo al pueblo de Israel, ¿sí?
pues podemos ver que entonces si es cierto lo que dice la Biblia, si es cierto que Dios existe, si es cierto que la Biblia es la palabra de Dios, si es cierto que cada una de las porciones de la Biblia han sido inspiradas por Dios y que todas las promesas que Dios tiene ahora para nosotros como iglesia se van a cumplir. ¿Sí? Y inclusive en nuestra vida diaria, no desconfiemos de Dios. En nuestra vida diaria está Dios. Entonces, mucho depende de con qué tanto confiamos en Dios, mucho depende de qué tanto somos fieles a Dios para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Dios ya es fiel, ¿sí? Y Él nunca va a fallar, ¿sí? Y si Él es fiel y nunca va a fallar, como lo estamos viendo aquí, y siempre va a proteger a su pueblo Israel y perpetuamente será el pueblo elegido por Dios, no la iglesia, sino el pueblo de Israel, nosotros tenemos que estar siempre confiando en Él, como un Abraham, ¿sí? Un Abraham se tardó 25 años en recibir la promesa, ¿sí? Y años después, pues sacrifícamelo. Y aún así, Abraham, ¿qué dijo? Lo hago. ¿Sí? Y aún así, a pesar de, igual, a lo mejor pedimos algo, Dios no lo concede, y a lo mejor algo pasa, se nos quita, lo que sea, pero aún así, sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios porque Dios es fiel y lo vimos aquí en Zacarías, Dios seguirá siendo fiel con su pueblo por todos los siglos de los siglos. Y nosotros, ahí, Zacarías no lo viviremos nosotros porque estaremos ante la presencia de Dios en el cielo. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. ¿Sí fui claro? Porque a muchos los vi con cara de what, ¿no? Bien, pues vamos a orar para terminar.